Señor amado, queremos en esta noche, como cada lunes que nos has acompañado, poder consagrarte este tiempo, Señor, que estamos juntos aquí en este lugar, Señor. Dice tu palabra que cada vez que nos reunimos, Señor, tiene que ser para la mutua edificación, Señor. Por eso queremos, Señor, en esta noche edificarnos a través de tu palabra, a través de reflexionar en la historia, Señor, y en la esencia de tu palabra, Señor. Y queremos, amado Señor, pedirte que tú nos puedas aquietar en este lugar, que aquietes nuestro corazón, nuestra mente, pero que abras nuestro entendimiento, Señor. Si tú no nos revelas, amado Dios, el propósito por el cual, Señor, nos has traído a este lugar para aprender más acerca de ti, de tu palabra, Señor, ciertamente será solo conocimiento humano. Yo apelo en el nombre de Jesús a que todo espíritu de carne se sujete a la autoridad y al gobierno de Jesucristo el Señor, para que sea el Espíritu Santo el que instruya nuestro espíritu y con una mente espiritual, pero también despierta inteligentemente podamos, Señor, retener aquellas cosas que son importantes para nuestro vivir contigo, Señor, para nuestro caminar en fe, para nuestro, Señor, entendimiento acerca de la relación que tenemos contigo, en el presente, en el futuro, Señor, y en la gloria eterna, que es nuestra esperanza, mi amado Señor, que tenemos de compartir contigo, Señor, por siempre y para siempre. Yo quiero bendecir a toda persona que está en este lugar y los que van a estar conectados, Señor, a través, Señor mío y Dios mío, de la plataforma digital, para que en el nombre de Jesús, mi amado Señor, todo conocimiento pueda ser aplicado a la vida práctica, al vivir como hijos de Dios, como dice tu palabra, como cristianos, como pequeños Cristos, mostrando al Señor de nuestras vidas en lo que somos y en lo que hacemos. Señor, sujetamos el mundo espiritual en este lugar y en el lugar donde se encuentre cada persona que va a ver este video, bajo la autoridad y el gobierno de Jesucristo el Señor, para proclamar que el único que tiene voz y autoridad para hablar y para hablarnos es el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien. Llegamos a la última clase, conmigo por lo menos, no es que ustedes van a tener que seguir con otras materias, pero conmigo en esta etapa. No sé si en alguna parte, en alguna porción del año nos volvemos a encontrar otra vez con alguna otra materia, pero en lo que compete a lo que es introducción a la Biblia, hoy llegamos a esta última instancia. Bueno, hicimos un recorrido la clase anterior, el encuentro anterior, un poquito ya introduciéndonos a lo que es la Biblia propiamente dicha. Hablamos un poquito del Antiguo Testamento y hablamos también del Nuevo Testamento. Ya habrán tomado contacto con el material y por tanto verán de que es mucho más extenso todo lo que se toca con respecto a lo que es el Nuevo Testamento. Yo terminé la clase anterior en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y ahí me voy a quedar yo. ¿Por qué? Porque hoy quiero darles un plus, que es la última parte que tiene que ver con el propósito del por qué estamos aprendiendo introducción a la Biblia. Si bien durante todo este periodo yo les he compartido y he tratado de impartir sobre ustedes la pasión por lo que tiene que ver la palabra de Dios y el por qué tenemos que leer la Biblia y el por qué tenemos que escudriñar, buscar, aprender, ser instruidos por la palabra del Señor. También tenemos que comprender el propósito de la Biblia. Y para los que me van a ver por la plataforma, nosotros al final hoy vamos a mirar un video que hace un resumen de toda la materia. Ustedes lo van a poder ver también porque les van a enviar el link, pero van a ver que la clase se va a cortar unos minutos antes de lo que siempre venimos teniendo como carga horaria. ¿Por qué? Porque ese video dura 28 minutos, pero es sumamente apasionante y cuando lo veamos vamos a hacer un recorrido por todo el material que ustedes recibieron y de una manera mucho más práctica. Bien, vamos entonces al propósito de la Biblia. Bueno,
Hay una palabra que está en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, que lo hemos repetido varias veces y que ha sido como un lema o el sostén del esqueleto de todo lo que tiene que ver el sentido y el propósito del por qué tenemos que estudiar la palabra. El apóstol Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo revelándole al apóstol Pablo cuando le escribía a Timoteo acerca de lo que llamamos doctrina. A ver, las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, las llamadas epístolas, la palabra epístola significa carta, no significa otra cosa. No le busquemos es como que ayornamos la palabra, pero en realidad es carta. Ahora, todas las cartas son doctrinales. Y hago esta salvedad, ¿por qué? Porque a veces creemos que solamente las cartas escritas por el apóstol Pablo son doctrinales. Y las otras cartas, la de Santiago, las epístolas generales, Santiago, Juan, Pedro, son solamente cartas que escribieron a las iglesias. No, porque todas enseñan doctrina, porque la palabra doctrina significa enseñar una forma de vida. ¿Han escuchado por ahí que dice cuando se habla acerca de en la política o en la vida social, el adoctrinamiento? Lo adoctrinaron, le enseñaron a que piense de esa manera. Cuando, por ejemplo, vayamos a la historia mundial, el nazismo. ¿Saben cómo empezó Adolf Hitler a sembrar el pensamiento de una raza única y superior? Con algo tan simple como regalarle radios a batería a cada familia alemana. En ese tiempo era algo que novedoso en el área de la tecnología y los inventos el tener una radio. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Él dijo, hay una forma de llegar con mi mensaje a cada casa. Y lo que hizo fue regalarle una radio a cada familia alemana. Pero hete aquí que la única emisora que se transmitía era la emisora por la que él hablaba. ¿Qué hacía? Adoctrinamiento. Y en poco tiempo logró, él siendo un ministro, alguien más dentro de un cuerpo político, llegó a ser el superior en todo lo que era no solamente el gobierno, sino el pensamiento de toda una nación. Así que cuando nosotros leemos la palabra, no, ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir porque a veces tomamos en desmedro, por ejemplo, una carta como la que el apóstol Pablo le escribe a Filemón. Uno dice, pero es un pedacito así, ¿para qué tengo que leer y aprender tanto? Porque en esa porción tan pequeña de la palabra de Dios, uno aprende acerca del perdón, de la restauración, acerca de la vida nueva, acerca de las nuevas oportunidades de vida y acerca de la verdadera conversión en la vida de un cristiano. Porque este esclavo onésimo que había robado a su dueño, a su amo, Filemón, él se convierte. ¿Dónde se convierte? En la cárcel, porque lo llevan a la misma cárcel o, casualidad, que no es casualidad, donde estaba el apóstol Pablo. Y allí, ¿quién le predica? El apóstol Pablo le predica la palabra, se convierte y entre las cosas que aprende este hombre, que es liberado antes que Pablo, obviamente porque su causa era robo, entre las cosas que aprende es que la nueva vida en Cristo implica la restitución. ¿Qué significa? Hacerte cargo. Vos le robaste, tenés que demostrarle ahora que estás verdaderamente arrepentido, volviendo, pero como la misericordia y la gracia del Señor es infinita, ¿qué hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que Dios hace por nosotros? Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer restitución
sobre aquellos a quienes hemos hecho daño en nuestra vida antes de conocer al Señor, el Señor se encarga de acompañarnos y de sostenernos. Y este hombre no se va solito, ay, tembloroso, voy a llegar y Filemón ahora me va a dar con... No, va con una cartita, y no de cualquiera, va con la carta del apóstol Pablo, que era para Filemón, aquel que también había sido el que le abrió la puerta al Evangelio. Entonces, lleva en su mano, amados míos, lleva el pasaporte que le deja entrar a cualquier país. Entonces, lleva una carta firmada por la reina, por el rey, por el presidente, que le abre la puerta a todo. Y así es la gracia del Señor. Cuando nosotros tomamos decisiones en pos de hacer lo bueno delante de Dios porque es bueno, no porque me conviene. Ay, no, porque si yo hago esto, Dios me va a bendecir. Porque dice, amarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre, porque largura de día, ay, voy a vivir muchos años, mamita, ¿qué necesitas? No es así. Con Dios no podemos hacer ese tipo de negocio. Con Dios o estamos convencidos y lo hacemos por amor, porque la obediencia es por amor. Y yo me voy ahí, ese es el tema conmigo, pero yo sé que a usted le gusta. Cuando uno lee la carta a los romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo constantemente habla acerca de el esclavo y el liberto, y también se vuelve a hablar en otras cartas, ¿no? Ahora, cuando lo que hace el apóstol Pablo es tomar la ley romana, lo que hasta hoy en día, cuando uno va a estudiar abogacía, se estudia derecho romano. Creo que hay una materia base, que es la base dentro de lo que es la carrera de abogacía. Bueno, en esa ley, una de las tantas cosas que se pauta es que una persona esclava que vivió muchos años en una casa podía ser adoptada por su amo y pasar a ser hijo. ¿De dónde se obtenían los esclavos? Yo ya les dije el encuentro anterior, cuando nombré Efesios capítulo 4, donde dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos hijos, somos parte de la familia del Señor. Bueno, los esclavos eran traídos de la guerra, de las guerras, eran huérfanos, o eran personas que tenían deudas impagables, entonces se las tomaba como esclavas, o eran vendidas por sus familias para poder pagar deudas. Entonces, de esa manera venían los esclavos a vivir en la casa de las familias, del pater family. ¿Quién era un pater family? Cornelio. En el libro de Hechos encontramos a un hombre como Cornelio, que él era un pater family, un padre de familia, pero no era papá de sus hijos solamente, sino que él era el padre de todos los que vivían bajo su techo. Por eso es que dice que todos los que vivían en la casa de Cornelio recibieron la palabra. No era solamente su esposa y sus hijos, sino sus empleados, su sirviente, cocinero, mucama, jardinero, etcétera, 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 para que usted me entienda. Entonces, este pater family, si amaba mucho a su esclavo que lo había servido por años, él iba ante un oficial, abogado, escribano, llamemos, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, y le decía que le quería dar la categoría de hijo, y lo adoptaba y le ponía el apellido de su familia. Ahora, lo que sucedía era que muchas veces esa persona, que siendo hijo ahora ya no era esclavo, era liberto. Liberto obtuvo su libertad, categoría de no esclavo. Lo que sucedía es que esa persona prefería, aún con el apellido puesto y siendo libre, volver a ser esclavo, pero por amor a quien lo hizo libre. ¡Wow! ¿Lo entendieron? Por eso nosotros somos esclavos por amor. Servimos, somos siervos por amor, no por obligación, por amor. Entonces, lo que vemos es que toda la palabra del Señor, toda la palabra de Dios,
es importante, no solamente para leerla, sino para estudiarla. Obviamente que tenemos que empezar por el Nuevo Testamento porque es la esencia de nuestra fe. Pero tenemos que escudriñar el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Ya cuando vimos los resúmenes nos fuimos dando cuenta de la importancia. Bueno, vamos aquí, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16. Pablo le dice a Timoteo, y ayer le decía, este fin de semana justamente hacías esta salvedad con el pastor José Luis cuando predicaba de Jocabet, 2 mujeres que instruyeron en la fe a un muchacho llamado Timoteo. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Timoteo era hijo de una mujer judía, pero de un padre griego. Entonces él no podía tener, no era muy aceptado en el lugar donde él vivía porque todos sabían que su papá era gentil. Ahora, sin embargo, su mamá y su abuela, Loida y Eunice, conocen del Señor, conocen a Jesucristo e instruyen a Timoteo en la palabra de Dios. Mire, dice, desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. No dice te hacen más inteligente, más entendido. ¿Qué era la sabiduría? La inteligencia práctica. Esa es la sabiduría. Esa sabiduría te lleva, punto 1, a la salvación. Punto 1, a la salvación. A través de la fe en Jesucristo. Y toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Ahora, cuando dice reprender, nosotros no reprendemos a nuestros hermanos como reprendemos a los demonios. Por ejemplo, si un hermano en Cristo viene y me dice, hermana, la verdad que la otra vez cuando usted opinó sobre esto no estuvo bien porque la otra persona se sintió lastimada o no fueron las palabras adecuadas. Yo no le puedo decir, te reprendo. No. No es eso lo que dice la palabra acá. Yo sí puedo reprender y atar a los demonios, pero el reprender en este caso es decirle, estás con amor, estás equivocado. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios nos enseña tal cosa. Yo siempre digo, y cuando daba un seminario a los adolescentes, Ergatés, allá Alan que está atrás, les cuento, Alan es nuestro sonidista, para los que no están allá se acordará. Ergatés significa siervos también, o servidores en griego. Entonces yo le decía el sanguchito de la pastora Adriana. ¿Por qué el sanguchito? Porque cuando uno habla con una persona, todos nosotros somos de temperamento reactivo. No hay ser humano sobre esta tierra que no tenga temperamento reactivo. Cuando uno viene entrando a un lugar y te dicen, ay, che, estás re despeinado, ¿por qué me tenés que decir eso? ¿O por qué? O empezamos a decir, lo que pasa es que vos no sabés que el casco, no, pero yo vine de... reaccionamos rápidamente antes de dar una respuesta pasible. Es muy, excepto que ya el Espíritu Santo haya pasado lija fina, lija gruesa y cepillo de acero y amoníaco y todo lo demás. Ahí es nuestra respuesta, por eso es que la palabra dice que nuestra respuesta tiene que ser blanda, no dura. Bueno. Entonces somos reactivos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que la persona con quien queremos hablar no reaccione en primera instancia? Dándole primero una palabra de afirmación. Y ahí viene el sanguchito. La tapita es la palabra de afirmación. Yo sé que vos sos una persona muy inteligente. Palabra de afirmación. Por eso es que quiero decirte que el otro día, cuando vos señalaste esta cuestión, no estuvo muy bien, porque lastimaste el corazón de esta persona. Pero, como sos inteligente, la otra tapita, le puse el fiambrecito en el medio, la otra tapita, vas a poder entender lo que te estoy diciendo. Eso es el reprender del que habla la Biblia. A veces hay que reprender con mayor firmeza,
pero nunca con violencia. Eso no entra dentro de nuestra categoría. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor, como cordero al matadero, fue llevado, Isaías 53, y no abrió la boca. ¡Wow! Vamos acá. Entonces, el apóstol Pablo une el origen con el propósito. Fíjense, ¿qué le dice a Timoteo? Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer salvo. Que te pueden hacer sabio, perdón. Ese es el origen, las sagradas escrituras. Ese es el origen de la sabiduría. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito es que él haya llegado a que esa sabiduría lo hizo encontrarse con Jesucristo para salvar su vida. ¿Qué hace? Unir el origen con el propósito. Su origen es la inspiración de Dios y su objetivo o propósito es útil para la vida de los hombres, para la salvación, por la fe en Jesucristo. Por eso es que podemos estudiar la Biblia, es más, hay mucha gente que lo hace. En los seminarios, hay seminarios teológicos como si fueran carreras de grado incluso, que te dan títulos de teólogo, pero ¿qué agrega eso? Conocimiento, solamente conocimiento intelectual, no agrega sabiduría espiritual. No nos lleva, entonces, ¿qué hacemos? Conocemos el origen, pero no conocemos el propósito. Ahora, voy a un ejemplo práctico. Cuando un hombre conoce a la persona con la que luego se casa, cuando la mira la primera vez y dice, wow, me gusta para mucho más que mi amiga. Ese es el origen. Pero ¿cuál es el propósito? Casarse con ella, formar una familia. Origen, propósito. Y con nosotros también tiene que ser lo mismo. ¿Por qué están haciendo el FT? ¿Se preguntaron por qué están haciendo el FT? Acá me van a amar todos. ¿Se preguntaron por qué están haciendo el FT? Pregúntense. Y que el Espíritu Santo les revele. Porque lo ideal sería que ustedes puedan sacar el mayor provecho de todo lo que tenga que ver con cada cosa que van aprendiendo a medida que van transcurriendo su camino de aprendizaje. Bien, la Biblia es un libro de salvación, no es un libro de información, porque si fuera un libro de información, Dios nos hubiera dejado un atlas, un libro de algoritmos, tal vez, porque Dios lo puede hacer. Él nos dejó un manual de instrucciones para la vida práctica del ser humano, pero que tiene como objetivo que ese ser humano se encuentre, como le dijo Pablo a Timoteo, por medio de la fe con Jesucristo. Entonces, el propósito supremo de la Biblia, lo dice Pablo a Timoteo, lo leíamos, es instruir a los lectores para la salvación. Si yo leo y no encuentro la salvación, no me encuentro con Jesucristo por medio de su palabra, entonces va a quedar ahí en la biblioteca, como queda en la vida de muchos. A mí me ha pasado, mis hermanos. Yo me encontré con Jesucristo a través de su palabra, pero ¿cuándo? A mis 26 años, leyendo la Biblia de mi primera comunión, que la tuve desde mis 9 años en mi mesa de luz toda la vida. Y recién me encontré con el autor de la vida a mis 26 años. Y leía la Biblia, pero ni les cuento. Es más, mi abuela, cuando yo tenía 7 años, me llevaba a los rezos que se hacían con las señoras del pueblo, porque yo era la que leía, ella no sabía leer ni escribir. Entonces me llevaba a mí para que yo lea. Y yo guiaba la reunión, porque encima habladora, se habrán dado cuenta, guiaba la reunión. Pero no me encontré con el autor de la palabra. Hasta que tuve realmente hambre de encontrarme con el autor de la palabra.
o mejor dicho, el Espíritu Santo provocó eso en mí, porque esta misma abuela que conoció antes que yo, clamó 15 años para que el velo que tenía delante de mis ojos se cayera. Bien, entonces, el propósito de la Biblia, punto número 1, no es científico. Aunque hay muchos acontecimientos científicos comprobables, yo les contaba de Cristóbal Colón, que se cree que él leía la Biblia y por eso es que pudo afirmar la teoría de la redondez de la Tierra. Entonces, pero no es el propósito. ¿A él lo ayudó? Bueno, lo ayudó para que hoy podamos estar acá, pero no es el propósito de la Biblia. Lo cual no significa que las enseñanzas de las Escrituras y las ciencias sean incompatibles. Por ejemplo, cuando Job habla acerca de su cuerpo, capítulo 19 del libro de Job, él dice, aun cuando esta carne se deshiciere, él habla de una descomposición del cuerpo humano y podríamos darle ahí todo un sustento, un fundamento científico, porque él estaba, resulta que la sarna esta que le salió le produjo ulceraciones, esas ulceraciones hicieron que las células se volvieran, no se reprodujeran, que la dermis, la epidermis y toda la historia le pudiéramos decir, pero no es ese el propósito. Sí podemos aprender ciencia y podemos aprender mucho. ¿Qué dijo el rey David cuando habló acerca del pecado? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de noche y de día. ¿De qué hablaba? De un dolor físico, porque el pecado produce enfermedades. No toda enfermedad es producto del pecado, pero hay muchas enfermedades que sí son productos del pecado. Por eso cuando caemos enfermos, pidamos perdón por las dudas, examinemos nuestro corazón, limpiémonos de todo lo que pueda arrastrar y el Señor hará el resto. Bien, la ciencia, o al menos las ciencias naturales, constituyen un cuerpo de conocimientos adquiridos laboriosamente mediante observación, experimentación e inducción. ¿Cómo sabían el ser humano, cómo una mujer podría haber aprendido cómo engendraría hijos y cómo podría darlos a luz si no hubo una instrucción dada por Dios? Entonces, uno ve que la Biblia no tiene nada suelto. Ahora, pero el propósito de Dios con las Escrituras ha sido revelar verdades que no podrían ser conocidos por métodos empíricos. ¿Qué es un método empírico? Bueno, yo mezclo lavandina con detergente y ¿qué se hace? Un vapor que se convierte en algo que puede limpiar a fondo, pero también puede intoxicarme, un veneno. Eso es un método empírico. Probemos a ver, ¿qué sale si yo mezclo tal cosa con tal cosa? Tal ingrediente, el H2O, oxígeno con hidrógeno, agua. Esa es la mezcla empírica. Pero con la Biblia no se trata de eso. Probemos leyendo la Biblia a ver si me convierto. No. Tengo que encontrarme con el autor de la Biblia para poder convertirme y que la palabra tenga poder sobre mi vida, porque el que tiene poder está en mi vida. Esa es la cuestión con la palabra. La palabra sin Dios, la Biblia que tienen sin Dios en ustedes, es letra muerta. Y la pueden leer de atrás para adelante y de adelante para atrás y me pueden repetir versículos, pero uno tras otro. Pero si no está el autor de la vida, si no está el Espíritu que le da vida a la palabra, es palabra muerta. Por eso es que el Señor Jesús dijo acerca de los fariseos: aprendan y escuchen de ellos, dijo, porque saben lo que dice. ¿Qué repetían? La Torá, de memoria. Pero dijo, no vivan como viven ellos. Lo que enseñan está bueno porque es la Biblia, pero como viven no está bueno. Bien, ahora el propósito de la Biblia, punto 1, no es científico. Punto 2, no es literario.
qué hermoso libro. Y hay un libro encima, Cantar de los Cantares. Que si me aprendo unos versículos, a mis pies cae, rendida o rendido, el don o la doña, dulce las palabras. Cantar de los Cantares es un libro dentro de los libros sapiensales, es un libro en el cual se habla acerca de la relación de un hombre y una mujer, incluso tiene un alto contenido de erótico en algunas porciones, pero no está pensado, también está pensado para entender que hay un amor que es supremo y que puede llegar a hacer cosas por su amado que no haría por otra persona. Pero más allá de eso, la Biblia no es literatura. ¿Contiene literatura y contiene estilos literarios? Claro que sí. La Biblia es narrativa y es dramática. Tiene dos estilos literarios muy, muy definidos. Narrativo porque narra historias y dramático porque cuando uno lee en el libro de Jueces que hubo una mujer que atravesó con un palo con una estaca la sien de un hombre, entonces eso es dramático. Ni Hollywood lo pensó de esa manera. Que una mujer le dijo, sí, tranquilo, entrá, le dio leche, se durmió. Ahí está el contenido científico, no es que hay que tomar un vaso de leche para dormir, fíjense. Pero se durmió y vino esta mujer y cumplió el propósito de Dios. Ahora, nadie puede negar que la Biblia contiene distintos estilos literarios, como la poesía, los libros, lo que le dije, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, el libro de los Salmos, son libros que contienen mucha poesía. Tratar de los grandes mensajes, grandes mensajes como temas que tienen que ver con la vida, el rumbo de la vida humana. También maneja con mucha sencillez la visión, la imaginación, porque cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Nehemías, en 7 capítulos uno se imagina lo que aconteció en la vida de toda una nación a partir de un hombre que entendió su llamado y su propósito de parte de Dios. Y fue literalmente decirle, bueno muchachos, levántense, dejemos de llorar, reconstruyamos los muros. Y lo que iba pasando, venían los enemigos y todos los días le traían malas noticias y confabulaban contra Nehemías. ¿Vieron? Es todo bien, hay una trama ahí atrás, Y uno puede imaginarse todo lo que pasaba cuando Tobías, Gesem, el hebreo, todos venían ahí. Pero lo cierto es que no es eso. Dios no quiere despertar nuestra imaginación. Dios lo que quiere despertar es nuestra sensibilidad. Porque a través de la palabra, cuando despertamos a la sensibilidad espiritual a través de la palabra, el Espíritu Santo lo utiliza para despertarme, valga la redundancia, a la sensibilidad de su palabra hablada. Él hablándome a mí sin que tenga el libro en la mano. Bien, vamos aquí. El propósito de la Biblia también no es filosófico, aunque uno puede ver que hay mucha filosofía. Por ejemplo, vayamos al libro de Job. Este debate que tuvo Job, primero con Dios, pero también entre sus amigos. Uno lee capítulos enteros donde los amigos le decían, ¿no será que pecaste contra el... Y van y vienen con palabras que de aquí y de allá. O hay un capítulo que para mí, un día cuando el Señor habló a mi vida, dije, hasta acá, Señor, yo que quiero siempre tratar de corroborar cuestiones científicas y todo lo demás. Capítulo 38 del libro de Job, donde el Señor le dice a Job, calla ahora que yo te hablaré. ¿saben qué? Y le empieza a describir, ¿estuviste tú cuando yo fundé los mares? ¡Wow! Y ahí uno puede encontrar una cantidad de fundamentos, y eso es filosófico, porque es un debate de pensamientos entre dos personas, Dios y Job. Dios es una persona.
Pero la Biblia no es filosófica, no es para ponerme a debatir con el otro, porque hemos caído también en eso. Nos sentamos con el no cristiano o no creyente y queremos filosofar el por qué tenés que conocer al Señor. Acá es simple. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, caminó sobre la tierra, entregó su vida para una sola cosa, para que podamos ser salvos, por gracia y misericordia. Podemos filosofar de si nació en Belén o no nació, si era invierno, si era verano, si tenemos que celebrar la Navidad o no tenemos que celebrar la Navidad. Todas esas cuestiones son filosofías humanas. La esencia de la palabra significa Dios te ama. Esa es la esencia de la palabra. Pero nosotros nos volvemos filósofos con la palabra. Y ahí es cuando nos enredamos en la palabra y nos hacen por ahí alguna pregunta que, ¿por qué le dijo el Señor a las mujeres israelitas que tenían que ponerse en el borde del vestido una cinta azul? Ay, ay, ay. Y ahí entramos. Y a lo mejor el azul era el único color que tenían. Y entramos a debatir y no es ese el sentido ni el propósito. Entonces, punto número 1, es un libro que habla de ciencia, pero no es científico. Es un libro que tiene estilos literarios, sí, pero no es un libro de literatura. Punto número 3, es un libro en el cual uno puede inferir filosóficamente, pensar, ¿qué es la filosofía? Filos es un hilo, sofía significa pensamiento, no es la vecina de al lado, Sofía, sino que es un pensamiento, eso es la filosofía. Entonces, nosotros tampoco Dios pide de que leamos y repitamos con una mente enajenada. ¿Qué es una mente enajenada? Que no piensa. Dios no quiere que no seamos, que no pensemos. Dios quiere que pensemos, que meditemos. Es más, dentro de las disciplinas espirituales, el ayuno, la oración, está la lectura y la meditación de la palabra. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Que medite en la palabra de día y de noche. No le dijo solamente aprendela, meditala. ¿Qué significa meditar? Meditar es en mi pensamiento. Señor, ¿qué quisiste decirle a Pedro cuando en Juan 21 él se dio vuelta y dijo, ¿y qué de aquel? Hablando del discípulo, de Juan el discípulo. ¿Qué le quisiste decir? Porque Dios es un Dios relacional y comunicativo. Entonces Él quiere revelarme a mí que había un llamado para Pedro y había un llamado para Juan. Y que si yo me detengo a esperar a ver el llamado del otro, no voy a cumplir mi llamado. Entonces le dijo, y si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué de ti? No te detengas. Hacé lo que tenés que hacer. Amá a tu hermano, orá por él, ayúdalo, pero no te detengas. Amado, nos aferramos a las cosas de la vida. Nos aferramos a nuestro diario. No, pero al jefe sí le cumplo. Y horas extras y todo lo que puedo hacer, pero para ir, no, yo caminar en el evangelismo, no, me duele los pies. Y no saben lo que me pasa, y los callos, y las ampollas, y todo, y 1500 excusas. Yo doy el evangelismo como un ejemplo más, qué sé yo, un campamento, tengo que ser cocinero, tengo que ir a arreglar el templo nada más, o acá el salón, algo. No, yo no sé poner las sillas en orden, no, nunca me salió. Pero el jefe te dice, si pones la silla, hay un extra, ya, regla. Porque así somos. Porque así somos. Entonces, como fenómeno de la experiencia humana, uno tiene lugar prominente en la Biblia. Casi en cada página los hombres pecan y sufren. La Biblia es más un libro práctico que teórico. Le interesa más decirnos cómo soportar el sufrimiento y vencer el mal
que filosofar acerca del origen y el propósito de los mismos. ¿Qué significa esto? Que nosotros a veces perdemos mucho tiempo en preguntarle, ¿y por qué, Señor, a mí? ¿Y por qué habrá venido esto? ¿Y por qué habrá venido? Y en vez de ir al Señor y decirle, Señor, lo que me envías, lo acepto. Pero enséñame cómo tengo que vivirlo. Enséñame cómo tengo que vivirlo. Y si hay algo en mí, como dice el salmista, el rey David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, dice en la versión Reina Valera. En la NTV dice si hay en mí algo que no te agrada. Entonces, yo cuando leí por primera vez eso dije, wow, qué valiente, este sí que valiente, no porque tenía la espada, sino porque pararte frente a Dios y decirle que Dios te tome examen y que te diga que está mal tu examen y que tenés un 0 grande como en tu cabeza, como decíamos cuando éramos chicos, y que tenés que ir otra vez a escuelita primaria, tenés que volver al jardín a hacer primaria y después todo el proceso. Eso sí es valentía, mis hermanos. Eso sí es valentía. Porque Dios aplica algo que yo suelo llamar la escuelita inversa. Y usted dirá, ¿qué es la escuelita inversa? Bueno, ahí está otro de otras cosas, el sanguchito de la pastora Adriana y la escuelita inversa. Cuando Pedro entra al templo con el Señor Jesús, se encuentra con los maestros de la ley. Y ellos le dicen, tu maestro y tú pagan el impuesto al templo. Y este, que era mandado, porque era su temperamento, por supuesto, dijo, no tenían un peso encima. Ese día no tenían plata. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús que conocía los corazones, dice, y habrá tenido buen oído aparte? Le dijo, Pedrito, venga para acá. Vamos a hacer una cosa. Como ni vos ni yo tenemos plata y hay que pagar, porque ahí está la cuestión de la autoridad también, hay que pagar el impuesto. Entonces vas a ir, el primer pez que saques, ábrele la boca y vas a encontrar un estartero. Un estartero era una moneda que tenía el valor para poder pagar el impuesto para ambos. Ahora, ¿por qué la escuelita inversa? Porque para sacar un pez no se necesitaba una red. Y Pedro era pescador de redes. ¿Qué tuvo que ir a buscar? El mojarrerito. Y estaba ahí el primer pez que saques. ¿Quiénes son pescadores? ¿Cuánto tardan en sacar un pez? A mí nunca me gustó porque yo soy rehabladora y dice que no hay que hablar. Porque ahuyenta a los peces. Así que yo no iba a pescar. Yo siempre dije, hay cosas que no eran para mí. Uno tiene que saber reconocer. El ajedrez, por ejemplo, también es algo que no juego porque hay que estar callado, así que tampoco. Bueno, pero ¿qué tuvo que ir a hacer? Sentarse en el muellecito con la cañita, siendo que él era pescador a gran escala. Tenía su bote, eso, tenía sus redes. La escuelita inversa. Dios nos va a mandar a que volvamos a primer grado cuando no aprendimos a hacer la letra redonda. Nos va a mandar. Y aceptémoslo. Bien. ¿Qué encontramos también en la palabra del Señor? Bueno, encontramos que Cristo, lo que yo les había dicho, está transversalmente introducido en toda la palabra de Dios, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Y él mismo lo dice. Fíjense, por ejemplo, cuando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, él dice, las escrituras dan testimonio de mí. Y las escrituras en ese tiempo era la Torá. Lo que tenían en mano en ese tiempo era la Torá. Pero él le dijo, ustedes creen que conocen las escrituras, pero si conocieran verdaderamente, me conocerían a mí. Porque las escrituras, los 5 libros del Pentateuco, hablan de mí. Y uno dice, ¿cómo hablan de mí?
Y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice él, así será levantado el Hijo del Hombre. Vamos a lo que pasó en el desierto cuando el pueblo se rebeló contra Dios. Encontramos a la serpiente de bronce y encontramos que mirando a la serpiente no morían. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Vamos acá. Todo esto lo tienen en el material, así que tranquilos. La relación fundamental entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, según Cristo, es la promesa en el Antiguo Pacto y el cumplimiento de la promesa en el Nuevo Pacto. La palabra cumplido es la primera palabra que pronunció Jesús en su ministerio público y lo indica así en Marcos 1.15. ¿Qué dice Marcos 1.15? He aquí, hoy se ha cumplido esta palabra. También en Lucas capítulo 4, cuando él le dan el rollo en la sinagoga, luego de regresar del desierto de la tentación, y él lee lo que hoy nosotros tenemos como Isaías 60. En ese tiempo era parte del rollo de Isaías. ¿Y qué lee él? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová el Señor para dar nuevas a los vista a los ciegos, liberar a los cautivos y anunciar el año agradable del Señor. Y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Bien. Entonces, cuando habla de la ley, lo que yo les decía, habla del Pentateuco y habla de que también está él reflejado ahí. Cristo también Jesús está reflejado en los profetas, porque reiteradas veces cuando uno lee en los profetas mayores y en los profetas menores, esta frase se vuelve muy común, el día del Señor vendrá. Y uno puede leer que, por ejemplo, en el libro de Zacarías habla acerca del sacerdote Josué o Yeshua, y habla de que tenía sus vestiduras manchadas en sangre, pero que una voz pidió que se le cambiaran las vestiduras. O sea, habla del sacrificio de Jesucristo y de la restauración por parte del Señor por medio de su resurrección. A ver, también vemos que el Señor Jesús aparece en los escritos. ¿Qué escritos? Los libros poéticos, como el libro de los Salmos. Es más, el Señor Jesús repitió en reiteradas oportunidades y se cree que todo el Nuevo Testamento y cada palabra que él pronunció cumplieron más de 360 promesas establecidas en el Antiguo Pacto. Y él en la cruz del Calvario pronunció muchas de ellas. Cuando él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba repitiendo lo que dice una porción del libro de los Salmos. Y es una palabra que una madre hebrea enseña a su niño desde muy pequeño cuando tiene que salir de su casa, que no puede salir sin encomendar su vida primero al Señor. Y así podemos ver constantemente. Bueno, Cristo en el Nuevo Testamento, obviamente los evangelios relatan desde distintos puntos de vista la historia del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús y proporciona testimonios de sus palabras y sus obras. En los Hechos de los Apóstoles escuchamos a Cristo por medio de grandes sermones de Pedro y de Pablo, que registra quién era, lo habíamos hablado la semana anterior, Lucas. Vemos además los milagros que hizo Jesús a través de ellos, en Hechos capítulo 2, versículo 43, todo lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo y ver a un Pedro que puede predicar un mensaje con una claridad escritural que no lo podría haber tenido una persona que no fue a una escuela de enseñanza teológica hebrea. Él habla de David, habla del cumplimiento de la promesa, habla del profeta Joel. Él da un discurso que no solamente está fundamentado bíblicamente, sino que tiene poder a través del Espíritu Santo.
Y también dice, y vemos a Cristo edificando la iglesia, añadiendo a los conversos en Hechos 2:47, que dice, y ese día se agregó a la iglesia más de 3.000 personas. Más de, dice. Así que nosotros siempre decimos 3.000 se convirtieron. No, dice más de. Así que no sabemos bien porque no les llegó el tiempo para poder sacar, para poder tomar como los consolidadores, tomarle el nombre a todos y el teléfono a cada persona. Bien, vamos a hacer un pequeño recreíto de 5 minutos, 5 o 7 minutitos. Bueno, entonces vemos cómo Jesús, el Cristo, está introducido en todo lo que es la composición de la Biblia. Por ejemplo, podemos verlo también en las epístolas. Ahora, lo que vemos como particularidad, valga la redundancia, en las epístolas es que amplían el testimonio de lo que vemos en el Nuevo Testamento en los evangelios. En los evangelios que veíamos, como el libro histórico acerca de Jesucristo, desde su concepción virginal y sobrenatural, su nacimiento, su crianza, su ministerio, su paso por la cruz y luego su resurrección y su ascensión a los cielos. En todo lo que son las cartas, vemos detalles que los apóstoles, o mejor dicho, el Espíritu Santo le permite a los apóstoles introducir sobre la vida de Jesús o sobre la vida de la esencia de lo que implica la salvación por medio de Jesucristo, que no están incluidos en los evangelios. Por ejemplo, Colosenses capítulo 4, donde dice que en la cruz el Señor clavó el acta de decretos que pesaba contra nosotros. Si vamos a los evangelios, no vamos a encontrar que dice que clavaron en la cruz un acta. Lo que clavaron en la cruz era un cartel escrito en griego, en hebreo, en arameo y en latín, el famoso INRI, como el que estaba haciendo el inventario en la oficina y pone crucifijo, marca INRI. No, no es eso, sino que lo que pusieron es siempre que se crucificaba a alguien, se ponía un cartel donde estaba la causa del por qué lo crucificaban. En cambio, como Jesucristo no tenía causa, porque Pilato dijo, es un justo, he aquí el justo, cuando lo mostró al pueblo. Entonces lo único que pudieron hacer es declarar el por qué ellos creían que había que crucificarlo, y es porque él se había autonombrado rey de los judíos. Ahora, llamativamente, como Dios no hace nada por casualidad, el letrero estaba escrito en todos los idiomas conocidos en ese tiempo, para que cualquier persona que pasara por ahí lo pudiera entender. Bien. Ahora también podemos ver que en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales y nos sentó. Nos sentó juntamente con Él, con Cristo. No solamente estamos crucificados, crucificamos nuestra vida, rendimos nuestra vida, nos entregamos completamente a Él, sino también recibimos junto con Él la posibilidad de estar a su lado en las bendiciones espirituales que Él conquistó en la cruz del Calvario. Porque vuelvo a Colosenses 4, dice que no solamente clavó en la cruz del Calvario el acta de decretos. ¿Qué es el acta de decretos, amado? El acta de decretos es nuestro prontuario. Cuando vamos a la policía y tenemos que sacar, por ejemplo, el certificado de buena conducta, empezaba a temblar todo, Ay, ¿qué me pondrán en el papelito ese? Empezaba a temblar. Bueno, ese certificado de buena conducta sale bien, obviamente, si no hemos infringido la ley, si no tenemos no multas, si no tenemos ninguna causa, aunque sea de orden civil, por desorden en la vía pública. Me puse a gritar y me llevaron preso por desorden en la vida pública. Entonces,
Ese prontuario es lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo lo clavó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que yo obtenga perdón de todos mis pecados. Pero hay un extra. Dice que mientras Él moría en la cruz también, y el acta de decretos que pesaba sobre mí era clavada junto con Él, Él llevó mis pecados. Él, en esa cruz, cuando dijo consumado es, derrotó, dice, a Satanás, exhibiéndolo públicamente en un desfile triunfal. Porque cuando Satanás y sus hordas de demonios oscurecieron el cielo porque creyeron que triunfaron, en realidad perdieron. Por eso es que el velo del templo se rasgó cuando él esbozó su último suspiro de vida. Y ahí es cuando Satanás se dio cuenta de que en realidad no lo había matado, sino que él había triunfado sobre Satanás, porque el velo que impedía al ser humano llegar hasta Dios se rompió. Ahí se amplía. Entonces, podemos leer, por ejemplo, también en Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Él es nuestro sumo sacerdote, que perpetuamente nos salva, y Él se entregó por todos para que nos podamos acercar a Dios. Bien, bueno, lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Claro, ahí ya vemos a el Cristo glorificado, el que va a volver a buscar a su iglesia. Pero también vemos ahí a un hombre que está observando a su iglesia. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, habla de que él lo vio moviéndose en medio del candelero. ¿Qué es el candelero? El candelero es la luz encendida en medio de la iglesia. Habla de candelero, ¿por qué? Porque en el tabernáculo de Moisés, el candelero tenía que estar prendido las 24 horas del día, porque simbolizaban que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Ahora, cuando uno lee 1 Samuel, capítulo 1 y 2, esto que yo les decía la otra vez de que el Señor marca una sentencia contra Elí y su familia, Dios lo primero que hace es hablarle a Samuel. ¿Y qué dice? Entre muchas otras cosas, antes que la lámpara se apague. Antes que esa luz se apague, es que el Señor ya levantó una persona para que continuara con el mensaje de salvación para la humanidad. Samuel también fue un eslabón usado por Dios. Y lo mismo pasa con Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Él se pasea en medio de su iglesia, pero también se pasea observando a los que son su iglesia. Él está mirándonos, contemplándonos. Ahí está. Entre los libros de la Biblia hay una gran variedad de contenidos, escritos y propósitos, y en algunos el testimonio sobre Cristo es indirecto. Por eso es que necesitamos leer con un entendimiento espiritual dado por el Espíritu Santo, porque si no, no vamos a encontrar esos pequeños detalles que el Señor solamente puede darnos, o esa revelación que hemos leído muchas veces, tal vez un mismo capítulo, pero un día hay como una luz diferente sobre un versículo, sobre un capítulo, sobre una porción de la palabra. Dice, pero este breve repaso del Antiguo y del Nuevo Testamento deberían bastar para demostrar lo que dice Apocalipsis 19:10. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien lo tiene por ahí? Apocalipsis 19:10. Yo lo voy a tener que leer para que lo escuchen las personas que están del otro lado. Pero vamos aquí. Gracias por la tecnología, Señor. 19:10. Apocalipsis 19:10. Aquí estamos.
Dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, habla del ángel, ¿no? No hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que desde Génesis hasta Apocalipsis, el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? El espíritu de la revelación, el espíritu de la palabra, el espíritu de la Biblia tienen un objetivo: Jesucristo. Ese es el objetivo. Y el encontrarnos con Jesucristo por medio de su palabra es el objetivo que también tiene Dios al dejarnos su palabra para que podamos nosotros escudriñar, escarbar, leer, meditar, estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, les dejo con el video que vamos a mirar. Me despido de mis alumnos virtuales. El Señor les bendice y como anhelo para cada uno que puedan seguir creciendo, prosperando, avanzando, conociendo la palabra del Señor y al Señor de la palabra por sobre todas las cosas.